¿Listo, iglesia, para recibir la palabra de Dios en esta mañana? Levanta tu mano conmigo arriba y di conmigo: preparo mi corazón, preparo mis pensamientos, me enfoco en recibir la palabra de Dios para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy comienzo una nueva serie, va a ser bien corta y no porque quisiera extenderme más en esta serie, pero creo que hay asignaciones también de enseñar otras cosas que el Espíritu Santo me está mostrando en la palabra de Dios y tengo que ser obediente al Señor. Pero esta es la asignación de enseñar en estas semanas, desde hoy, marzo 8, hasta el final de este mes. 4 domingos vamos a estar compartiendo esta serie que se titula El Evangelio de la Vida Eterna. ¿Quieres decirlo conmigo? El Evangelio de la Vida Eterna. Y no es que haya otros evangelios aparte de este, es que simplemente este es el énfasis que el Espíritu Santo puso en Juan. Si lees el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta de que algo brota y es visual y es entendible a primera vista, y es que Dios quiere intencionalmente a través de Juan decirnos: hay vida eterna. La vida eterna se encarnó, la vida eterna se personificó, la vida eterna se reveló, la vida eterna es para ti, la vida eterna te puede transformar, la necesitas, y es algo que comienza no mañana, no después, no es en el más allá, es aquí y ahora, y es por la eternidad. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces hoy vamos a comenzar con un pasaje clásico, lo acabamos de leer, es el capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Quién no conoce el capítulo 3 del Evangelio de Juan? Honestamente, si no lo conoces, puedes levantar tu mano, porque es válido no conocer algo y comenzar a entenderlo y a conocerlo por primera vez. ¿Quién nunca antes había escuchado la historia del encuentro y el diálogo entre Jesús y Nicodemo? Déjame ver su mano. Si no lo habías conocido antes. Primera vez, muy bien. Por ahí detrás también. ¿Quiénes sí lo habían conocido? ¿Quiénes están familiarizados con esta historia, con este encuentro de Jesús? Bueno, y hay algunos que se abstienen, no sé por qué, no estaban en el planeta Tierra mientras yo estaba hablando. Tienes que ser de un grupo o de otro, porque no puedes quedarte en el medio y dices: no, yo realmente no sé. No, ahí hay que ver una respuesta literal. Bien, hay dos personajes principales en este encuentro, en este diálogo y en esta historia. ¿Quiénes son? Jesús, obvio, Jesús es el principal personaje de toda la Biblia, ¿lo sabías? No tengo tiempo para mostrártelo, pero desde Génesis hasta Apocalipsis hay un personaje principal. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Hubo un acuerdo entre el Padre y un acuerdo entre el Espíritu Santo con el Hijo, de que el Hijo sería el principal personaje de la historia, porque es a través de él que el Señor nos reconcilia. Ayúdeme un ujier que esté en la puerta. Esa puerta golpea muy fuerte. Cuando alguien entre, ustedes lo que hacen es con mucho cuidado cerrarla, porque ella viene por el viento encima. Y no sé ustedes, pero yo me distraigo con mucha facilidad. Casi tengo déficit de atención. Sí. Y algunos de ustedes también, yo que me entienden y rápidamente lo identifican. Bien, entonces, como yo soy así, ayúdeme para yo no irme de lo que el Espíritu Santo quiere decir. Amén. Ok, entonces, Jesús es el principal personaje de toda la Biblia. ¿Lo tenemos? Ahora, el otro que aparece aquí, el otro personaje es Nicodemo. Nicodemo se menciona algunas veces en la Biblia. Al final de los evangelios se habla de él como uno de los dos que bajó el cuerpo de Jesús de la tumba y acompañó a un discípulo secreto que se llamaba José de Arimatea. Y dice: y Nicodemo y José de Arimatea llevaron el cuerpo de Jesús a una tumba sin estrenar que tenía José de Arimatea. Y aunque no se dice que Nicodemo era un discípulo en ese momento, casi como que queda implícito, porque fue uno de los dos que se tomó el tiempo de exponerse frente a los que lo habían crucificado, que era su equipo, los fariseos, para llevar el cuerpo de Jesús y darle digna sepultura. ¿Alguien diga conmigo? Nicodemo. El nombre de Nicodemo, por lo menos en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, es la combinación de dos palabras. Nico viene de una palabra. Yo oigo un no, es mis oídos que están. No, oren por mí, hermano, porque esto es impresionante. Entonces, el nombre Nicodemo, viene de dos palabras. La primera la conocemos muy bien, porque tenemos una palabra hoy en el inglés, que es una marca muy conocida, que viene de esa palabra griega. Es una marca de tenis, de camisetas, de ropa que todo el mundo conoce, que tiene como un check mark. ¿Saben ustedes de quién estoy hablando? De Nike, exactamente. Nike viene de esa palabra griega que es Nikao, de la cual también se traduce Nico, que es la primera parte del nombre Nicodemo, que significa vencedor.
Así que cuando tú te pones un par de Nike, tú estás queriéndole decir al mundo que tú eres el vencedor, aunque normalmente llegan primero los que traen Adidas. Eso dice Javi. Pero Nico significa vencedor y Demo o Demo significa pueblo. Así que el nombre de este hombre significa el vencedor del pueblo. Y él, de alguna manera, no sabe que le han puesto un nombre que proféticamente está diciendo algo que se va a convertir en realidad en su vida. Porque del pueblo, de la tribu, de la secta de los fariseos, él es un vencedor porque logra ver lo que nadie logra ver para tener un encuentro con quien ninguno de ellos ha querido tenerlo, Jesús. Así que hoy vamos a ponernos nosotros y vamos a autobautizarnos con el nombre de Nicodemo porque representa a alguien que no lo ve todo, pero ve algo en Jesús, aunque no lo entienda todo. Nicodemo pertenece a la secta de los fariseos. Aquí lo describe así la Biblia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y había 4 sectas religiosas en Israel. 4 sectas importantes. Las principales eran precisamente los fariseos y los saduceos. Les menciono las 4. La primera eran los herodianos, la de menor valor. Los herodianos eran los que casi tenían una especie de culto alrededor de los Herodes, de los reyes que estaban reinando en Israel en los días de Jesús y aún antes, los Herodes. Y esta secta de los herodianos era pro rey. Ellos existían, era una secta político-religiosa muy ligada a esta dinastía de los herodianos. Se escucha poco en el Nuevo Testamento, pero existían. Los otros eran los celotes. Alguien diga conmigo, los celotes. Eso celaban a la mamá, a la esposa y a todo el mundo. No, no es eso lo que significa. Celote significa que tenían un celo enfermizo por la religión de Israel. Y como Israel estaba dominada por Roma, eran casi terroristas islámicos, pero judíos. Ellos mataban, ellos tenían levantamientos en contra del imperio romano. Ellos no tenían alianza con los romanos. Y de hecho Jesús tuvo un discípulo que pertenecía anteriormente a esta secta. ¿Recuerdan de los 12? Alguien que llevaba este calificativo, Simón, no Pedro, el otro, Simón el celote. Y le pusieron este nombre para que supieran que Jesús extrajo de cada grupo social y de cada grupo religioso a un ser humano que no calificaba para tener vida eterna. Pero es que Dios no anda haciendo distinciones. Dios anda buscando corazones que se rindan a Él. Y sin importar si antes estabas dominado por el odio, como Simón, llegas a los pies de Cristo. Y luego tenías a los saduceos. Estos eran los más feos de todos, ¿no? Los saduceos tenían el control del templo. Ahí estaba el sumo sacerdote, su suegro que había sido sumo sacerdote anteriormente. Estaban los levitas que ayudaban en las funciones del templo. Todos los que tenían que ver con el templo de Jerusalén eran parte de los saduceos. Y luego estaban los fariseos. Los fariseos se reunían en las sinagogas. Los fariseos no tenían un lugar único donde se reunían, aunque iban al templo. Ellos eran muy apegados a la palabra, pero tenían creencias que los saduceos no aceptaban. ¿Te puedo mencionar algunas? Porque es muy importante para lo que hoy quiero enseñarte. Por ejemplo, los fariseos, a diferencia de los saduceos, ellos, los fariseos, sí aceptaban la inspiración divina de la tradición oral. Si conocen un poco de las tradiciones judías, los judíos tienen algo que se llama el Talmud. Y el Talmud es la tradición oral de los hombres de Dios, que estos fariseos la pusieron a la par de la Torá, la ley escrita, y dijeron, lo uno y lo otro para nosotros es inspirado. Y Dios habla no solamente a través del Pentateuco, los 5 libros de Moisés, los profetas, la Torá, sino también habla a través del Talmud. Y en el tiempo, inclusive, ellos escribieron el Talmud escrito, que se conoce hoy como la Mishnah. Entonces, esos eran los fariseos. Tenían un sistema de creencias muy amplio, que no solamente iba a la Biblia, al Antiguo Testamento, sino también a las tradiciones de los hombres y estaba abierto a una serie de cosas. Es más o menos como los evangélicos modernos que creen en la Biblia y en los credos de sus denominaciones. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Dice, yo creo en la Biblia, pero también en estas declaraciones o confesiones, y realmente eso hace que seamos muy amplios en lo que nosotros creemos, más allá de lo que Dios está diciendo. Los fariseos, a diferencia de los saduceos, creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. De hecho, cuando Pablo quería ponerlos a pelear y había saduceos y fariseos, comenzaba a hablar de la resurrección y decía a los fariseos, yo creo lo mismo que ustedes, porque sabía que se iban a pelear y así él se podía ir. La astucia de este hombre, ¿no? En tercer lugar, ellos creían en la vida después de la muerte. Los saduceos no. Vida después de la muerte. Creían en la recompensa y el castigo eterno. Le pregunto, voy a pararme aquí un momentito. ¿Cuántos de ustedes creen en la resurrección de los muertos? Levanten la mano todos los que creen en la resurrección de los muertos. Amén.
¿Quiénes creen en la vida después de la muerte? Bien, bien, muy bien. ¿Quiénes creen en que hay recompensa y castigo después de que morimos? Infierno y cielo. Para que lo entiendan mejor. ¿Quiénes quiénes de ustedes creen que existen ángeles y demonios? Los fariseos también, los saduceos no. Quiere decir que muchos de ustedes ya califican para ser fariseos. Digo, levantaron sus manos, no, yo también. Así que cualquiera de nosotros, no, ella va a salir, no porque se enojó conmigo, ¿no? Entonces, okay, no. Estoy bromeando. Entonces creían, fíjense, ellos creían en la ley de Dios y también en la tradición de los hombres. Muchos evangélicos creen lo mismo. Ellos creían en la resurrección de los muertos, nosotros también. Creían en la vida después de la muerte, también nosotros. Creían en infierno y en el cielo, y en ángeles y demonios. Y creían que vendría un Mesías. Así que Nicodemo pertenece a este grupo. Sin embargo, cuando tú escuchas la palabra fariseo, ¿te parece una descripción, un calificativo positivo o negativo? ¿Por qué? ¿Quién lo hizo así? ¿Quién hizo que tú y yo viéramos a los fariseos como una declaración o como un calificativo de lo negativo de la religiosidad, del tradicionalismo, de los que viven de apariencia y no de corazón, de los que creen con la mente pero no tienen una experiencia interna? ¿Quién hizo que nosotros nos lleváramos esa descripción? Lo hizo Jesús. Él cariñosamente les decía, hipócritas. Él les decía, sepulcros blanqueados, por fuera blancos y por dentro putrefactos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Miren que lean el Nuevo Testamento, Jesús les habló muy lindo a esta gente. Y ellos, sin embargo, eran parte de una religión que creía en las Escrituras, en la resurrección de los muertos, en la vida después de la muerte, en el castigo eterno, en el infierno y en el cielo, en los ángeles y en los demonios. Ellos prácticamente creían lo que muchos de nosotros en las iglesias hoy creemos, porque es verdad. Lo único que creyendo todas estas cosas y viviendo todas estas cosas, su creencia estaba en la mente y no en el corazón. Y cuando tú crees algo con la mente, pero no crees algo desde el corazón, lo que sucede es que te vuelves en un hipócrita que trata de vivir para impresionar hacia afuera y no hacia adentro. Ahora, Nicodemo pertenece a este grupo. Nicodemo no solamente pertenece a este grupo, la Biblia lo llama un principal entre los judíos. Significa que era un miembro de los 70 en el Sanedrín, de los más importantes, de los que tomaban decisiones, de los que se sentaban a la mesa y decían, esto es inspirado y esto no lo es, esto es divino y esto es diabólico, esto se acepta y esto no se acepta. Este era un pez gordo, no sabemos, a lo mejor era delgado, pero vamos a decirlo así, porque era importante. ¿Lo entendiste? Ahora, él viene a Jesús de noche, versículo 2, y le dice, Rabí, y aquí entramos en la enseñanza, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Lo voy a leer una vez más para que escuches esto. Rabí, una expresión hebrea para referirse a maestro. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios. Escucha, le está diciendo, vengo solo, pero vengo en representación de un grupo de varios de mi secta que aparte de mí creen que tú viniste de parte de Dios. Le está diciendo, Jesús, vengo a enviarte un mensaje. ¿Tienes aliados o simpatizantes dentro de mi secta? Porque está hablando en plural. Segundo, le está diciendo algo que es verdad. Has venido de parte de Dios, ¿cierto? Sí, Jesús recibe demasiada oposición de los fariseos y quizás por primera vez tiene delante de él a uno de los más importantes, reconociendo que él vino de parte de Dios y que le simpatiza a Jesús. ¿Lo puedes ver? ¿Estamos todos aquí? Sin embargo, miren ustedes en el versículo 3 la respuesta de Jesús. Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto, si tú y yo hubiéramos estado presentes allí como testigos oculares, es incongruente. Esto no tiene sentido. Estaríamos diciendo, este Jesús crees que es Mesías porque está medio chifladito. Porque mira cómo habla. Este hombre viene y le dice, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque lo que tú dices solamente lo puede decir y lo que tú haces solamente lo puede hacer uno que venga de parte de él. Lo está halagando. En el mejor de los casos, Jesús tenía que haber hecho silencio, o por lo menos por educación se esperaba que le dijera, gracias.
Qué bueno que tú puedes verlo. Pero Jesús le da una respuesta que parece que surgió de la nada y nos deja a nosotros, y me imagino que a Nicodemo desconcertado: te estoy reconociendo que eres un maestro de parte de Dios y mira lo que me estás diciendo. Te aseguro que si no naces de nuevo, no puedes ver qué. ¿Sabes por qué esta respuesta? Jesús no es un loco que responde cosas descabelladas. Jesús no responde a lo que sale de nuestra boca. Jesús responde a lo que sale de nuestro corazón. Entonces él rompe el protocolo, él se viola el protocolo, él se salta el protocolo. Él no le importa en este momento la introducción necesaria que Nicodemo está creando. Él sabe que el hombre viene de un grupo que es detractor y enemigo de Jesús y que tiene que crear toda una introducción satisfactoria para decirle: no vengo en pugna, no vengo en conflicto, no vengo en bronca contigo. Vengo, Jesús, para dejarte saber que estoy siendo contigo, estoy simpatizando contigo. Y Jesús dice: realmente este hombre está introduciendo todo eso, pero este hombre tiene una necesidad y su corazón me dice algo que tu boca todavía no ha dicho. Y lo que su corazón me está diciendo es que su necesidad más grande y su anhelo más grande es ver el reino de Dios. Entonces entiende esto: este hombre tiene una teología aparentemente correcta en el gran sentido de la palabra. Este hombre pertenece a una élite religiosa, es un líder en su país. Él tiene la responsabilidad con 69 hombres más de decir lo que es divino y lo que no lo es, lo que es inspirado y lo que no lo es. Y sin embargo todavía tiene un ansia y un anhelo impresionante de poder ver el reino de Dios. Y esta es la respuesta de Jesús. Alguien presta atención, porque Dios está hablando al corazón de nosotros hoy. Y el Señor le dice directamente a Nicodemo: Nicodemo, voy a responder a tu corazón, porque eso es lo que hace Dios y quien se mueve en él. No responde palabras, responde corazones. Y cuando el Señor mira el corazón de este hombre, le dice: te digo con toda certeza que si quieres ver el reino de Dios, primero necesitas nacer de nuevo. Claro, Jesús sabía que esto le iba a crear más conflicto a este hombre. Que si tú no puedes ver el reino de Dios, tampoco puedes entender cuando el reino de Dios te habla. ¿No escuchaste lo que te dije ahora mismo? ¿Lo captaste? Si tú no puedes ver el reino de Dios porque no has nacido de nuevo, tampoco puedes entender al reino de Dios cuando te habla. Por la respuesta de Jesús descubrimos que la mayor necesidad y el anhelo mayor de Nicodemo, ¿cuál era? Ver, digan conmigo, ver el reino de Dios. Sin embargo, su necesidad, su deseo y su búsqueda se había encarnado y personificado delante de él. Y resulta que lo que él quería ver no lo estaba viendo. Él quería ver el reino de Dios, y el reino de Dios se hizo carne. El reino de Dios se hizo hombre. El reino de Dios se reveló a través de Jesús. Y el reino de Dios está parado delante de él. Y Dios le está concediendo el deseo de su corazón, que él pueda ver al reino de Dios delante de él. Y lo que él quiere ver no lo ve, porque tú no puedes ver los deseos de tu corazón hasta que tú no nazcas en el reino de Dios. Quiere decir que Dios nos permite ver solamente cuando nosotros nacemos de nuevo. Claro, muchos de ustedes se quedaron como Nicodemo. Porque Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y quiero que ustedes entiendan que esto es una aparente pregunta tonta, pero Nicodemo no es un tonto. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Les pregunto a ustedes, que son suficientemente inteligentes como para responder esta pregunta. ¿Ustedes creen que un hombre con capacidades, con inteligencia, un hombre que ha sido probado, que es inteligente, que memorizó la Torá de memoria y que tiene la capacidad de repetirla una y otra vez, que ha avanzado en el tiempo y tiene mucho conocimiento, sea capaz de hacer esta pregunta? ¿Ustedes creen que una persona inteligente en lo natural puede llegar a pensar que existe la posibilidad de que biológicamente volvamos a nacer? No existe la capacidad mental, racional, normal, sana en un ser humano de preguntar semejante pregunta. Lo único que él no tiene otro recurso. Él apela a esta pregunta tonta y él dice: tengo que provocar esta pregunta tonta porque no tengo la respuesta de Jesús. Por lo tanto, voy a hacer esta pregunta tonta para que Jesús me dé su respuesta, porque yo quiero ver el reino de Dios. Y él dice que tengo que nacer de nuevo, pero la única forma que yo conozco de nacer es biológicamente. ¿Será que existe otra? Y definitivamente esa es la respuesta de Jesús. Versículo 5, ¿ya lo tienes? De cierto te digo que el que no nace, ¿de qué? Del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego añade la respuesta a Nicodemo: lo que nace de la carne, ¿qué es?
carne. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Nicodemo, mira, te lo voy a decir de esta manera y creo que ya tú lo entendiste. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nació biológicamente no puede volver a nacer. Aunque, si naciste con un par de orejas grandes, así te quedas. Bueno, hay cirugía estética hoy, pero quedan feas, no quedan muy buenas. Entonces, no te las operes. Si naciste con ciertas características morales, ahí están. Si naciste con ciertas tendencias a pecar, ahí están. Nicodemo, lo que nace de la carne, carne es. Yo sé que tú entiendes que no puedes volver a entrar al vientre de tu madre, pero Nicodemo, no estoy hablando de nacimiento biológico, estoy hablando de nacimiento espiritual. Porque así como algo nace de la carne y se queda siendo carne, cuando alguien nace del espíritu llega a ser. ¿Lo viste? Dice, es necesario que nazcas del agua y del espíritu. Es fácil identificar quién es el espíritu. Sobre todo en nuestras Biblias modernas, que espíritu aquí está en mayúscula. Y cuando en el Nuevo Testamento espíritu está en mayúscula, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Dios, el Espíritu Santo. Pero dice, tienes que nacer también del agua. Y muchos entran en conflicto, ¿quién es el agua? Y Pablo resuelve el problema escribiéndolo a los Corintios y dice, cuando Israel bebía de la roca en Horeb, el agua de la cual bebían era Cristo. ¿Lo escuchaste? Cuando Israel bebía de la roca, el agua de la que Israel bebía era Cristo. Es decir, Nicodemo, tienes que nacer de mí y del Espíritu. Solo que voy a hablar de Él abiertamente y de mí en revelación escondida, porque quiero que tú descubras por la fe que yo soy el agua, que yo soy el Hijo y que yo soy la vida eterna y el reino de Dios que tú estás buscando. Dale un aplauso al Señor Jesús. Lo primero que nos enseña la Escritura es que la vida eterna no es algo, la vida eterna es alguien. Antes de entrar al sistema y a la realidad de la vida eterna, tenemos que entrar a una relación con la persona que revela al reino de Dios, con la persona que manifiesta la vida eterna, con el Dios que es eterno en sí mismo. Y esta respuesta de Jesús, tienes que nacer del agua y del Espíritu, provoca la pregunta necesaria de Nicodemo para que Jesús trajera o nos brindara a nosotros la mejor revelación de la cual hoy podemos beber. Versículo 9, Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Sabe quiénes son los que preguntan mucho? Los niños. Por eso Jesús dijo, es necesario que para que puedan ver y entrar en el reino de Dios se hagan como niños. Y Nicodemo quizás no lo entiende, pero Dios le está permitiendo ser como un niño que no tiene respuestas, pero tiene muchas preguntas. Y Dios quiere que tú quizás no tengas todas las respuestas, pero que sigas preguntando. Porque si tú le preguntas a la persona correcta, Él te va a responder. No le andes preguntando al que tiene sus propios criterios, sus propios prejuicios, al que te saca un libro y te dice, mira lo que dijo aquí tal escritor. Pregúntale al Espíritu Santo, que es el autor que te enseña la Biblia cuando tú lees de ella. Y claro, cuando tú llegues a la iglesia después, en la semana, vas a decir, mira qué curioso, el pastor está predicando lo mismo que el Señor me dijo en la semana. Porque esa es mi función, no enseñarte algo nuevo, sino repetirte lo que el Espíritu Santo te dijo. Por eso cuando Juan escribe su carta, dice en el capítulo 2 de Primera de Juan, nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe nada, porque tenemos la unción del Espíritu Santo que nos enseña todo. Él les enseñará todas las cosas. Y entonces dice, bueno, dejamos sin trabajo a los maestros y a los predicadores. No, ellos existen. Nosotros existimos para recordarte lo que Dios te dijo y para reafirmarte que lo que Él te dijo era una verdad a través de su palabra. ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús comienza a decirle una serie de cosas a Nicodemo. Pero de ahí entonces vienen las declaraciones más precisas acerca de la vida eterna que hoy quiero dejarte. Las primeras están en el versículo 14 y 15. Y antes de leerlo, esto es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. La vida eterna es el resultado de la misericordia y de la gracia de Dios. Escucha esto. La vida eterna soy yo que se te está revelando, pero la vida eterna la vas a tener tú, Nicodemo, para poder ver el reino de Dios, para poder pertenecer al reino de Dios como un acto de la misericordia y de la gracia de Dios. Para que se te quede grabado en la mente, di conmigo misericordia y di gracia. Dilo fuerte, misericordia y di gracia. Quizás tú digas, eso no es algo nuevo, pastor, enséñanos algo más profundo. Y es lo que sucede, que las cosas más simples son las que marcan nuestra eternidad. Que si nosotros nos vamos a lo más profundo y se nos olvida que en el reino de Dios estamos en la misericordia y estamos en la gracia y queremos nosotros buscar añadiduras que no vienen desde la misericordia y desde la gracia, entramos en un reino diferente porque este reino se mueve por misericordia. Dios decidió no darte lo que tú te merecías, eso es misericordia. Y Dios decidió darte lo que tú no te merecías, eso es gracia. ¿Lo puedes entender?
Dios decidió no darte lo que tú te merecías, misericordia, para darte lo que tú no te merecías. Eso es gracia. Capítulo 3, versículos 14 y 15, dice el Señor: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien diga amén. Entonces, Jesús está usando un recurso histórico y les dice a un hombre que conoce las Escrituras, porque Dios te habla desde donde tú estás. Y le dice a este hombre que conoce las Escrituras y que pertenece a un pueblo que tiene historia de un movimiento de Dios. Y le dice: ¿te acuerdas de aquel evento y aquel suceso en el pueblo de Israel cuando fue necesario que Moisés hiciera una serpiente de bronce y la levantara en un asta de madera? Y todo el que mirara la serpiente, aunque había serpientes mordiéndolo, esa serpiente de bronce, al mirarla con fe, les daría vida aunque deberían morir. ¿Ustedes conocen la historia también? Si no la conocen, vayan al Antiguo Testamento, lean el libro de Éxodo, cuando Israel va por el desierto caminando de Egipto hacia la tierra prometida. En muchas ocasiones Israel peca, desobedece, va en contra de Dios, y en una de esas ocasiones, como juicio que surge del pecado, el campamento y el territorio se llena de culebras y de serpientes venenosas que comienzan a morder a los hijos de Israel y comienzan a morir. El pueblo comienza a clamar y a decir: Moisés, dile a Dios que haga algo por nosotros. Ellos saben que no se lo merecen, pero conocen a un Dios que da lo que tú no te mereces y que quita lo que tú te mereces. Es decir, Israel era tuerco y era duro de corazón, pero algo se le quedó grabado cuando partió el mar en dos, y es que Dios hace por ti lo que tú no mereces recibir. Veíamos el Superbook, Isaac y yo, en esta semana, y veíamos la historia de Moisés cuando él pone la vara y se parte el mar, y cuando están pasando, Isaac me dice: papi, ¿cómo es posible que este pueblo, después de ver a ese mar levantarse y pasar en seco, aún después lo negaron y le desobedecieron? Y le dije: ¿sabes qué pasa? Que ellos se parecen a nosotros. Y él me miró como diciendo: papi, ¿por qué? Y se parece a nosotros porque cuántas veces nosotros hemos visto a Dios, y cuando de nuevo se vuelve a levantar Faraón, y cuando de nuevo se vuelven a levantar los enemigos, nosotros le decimos: Señor, ¿será que esta vez me vas a salvar? Y Dios está diciéndonos: la salvación de tu problema no depende de cuánto tú me preguntes, sino de quién tú eres, pero sobre todo de quién soy yo. Por naturaleza soy misericordia y soy gracia, y te convertí a ti en el objeto de esa misericordia y esa gracia, aunque tú no te lo merecías. Entonces Jesús dice: así como aquella serpiente fue levantada por causa de un pueblo que clama en medio de su rebeldía y le dice: Señor, Moisés, dile al Señor que nos merecemos morir, pero que haga algo por nosotros aunque no lo merezcamos. Qué tremendo es este Dios. Ninguno de nosotros podremos levantar un dedo en la eternidad para decirle: ¿por qué no hiciste algo? Porque realmente Él hizo mucho más de lo que nosotros merecíamos. Él nos quitó las serpientes del camino. Él nos dio vida cuando necesitábamos estar muertos. Y Moisés levanta la serpiente, y hay serpientes todavía. Porque aquí hay una imagen que Cristo quiero que tú sepas. El enemigo va a seguir en el campamento y va a seguir queriéndote morder. Pero si tú miras al que está en la cruz, aunque Él ataque, aunque Él amenace, tú vas a tener vida eterna. Tú vas a tener vida eterna. ¿Se acuerdan de Pablo en la isla de Malta? Uno de los últimos capítulos del libro de Hechos, y cuando llega a la isla de Malta y están calentándose en el fuego después de naufragar, todo mojado, y él se acerca al fuego, sale una serpiente y lo muerde, y cuando lo muerde lo miran los demás, pero en esos segundos que ocurren entre la mordedura y el acto de Pablo de quitarse la serpiente, la gente dice: este seguro que es un malvado, que Dios anda buscando por todas partes y que ahora no se puede salvar de la muerte, y le está cobrando aquí factura con esta serpiente que lo vino a morder, porque así somos nosotros. Nada más hace falta que le pase algo a alguien para decir: ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Y no saben entonces que están a punto de ver uno de los actos más poderosos de los que confían en Dios. Él se sacude en el fuego la serpiente se quema, la serpiente se muere, el hombre no se hincha, no se muere, y dice: wow, este debe ser un Dios. Porque cuando la gente ve tu problema, apunta a tu supuesto pecado. Pero cuando ven tu milagro, apuntan a tu poder. Pero cuando tú veas tu milagro, no apuntes a tu poder, apunta al poder de tu Dios. Para que la gente sepa que el que lo hace no eres tú, sino Dios en ti, para la gloria de su nombre. Y tal es así que le dijeron: wow, este es un Dios. No, yo no soy Dios, el que está en mí lo es y es el que me libró.
y le dijeron, el hombre más importante de esta isla tiene su padre enfermo, tráiganmelo, ¡pam! Ora y se sana. Y dice Lucas, y a partir de ese momento empezaron a sanarse todos. Y Lucas era médico. Y Lucas, que es un doctor, está viendo las sanidades de Dios y dice, wow, un catarro se sana, pero un cáncer está difícil. Y él empieza a ver gente sanarse de enfermedades crónicas. Porque el poder de la vida eterna tiene poder para actuar en nuestro cuerpo. Pero fíjense, nosotros nos maravillamos con las sanidades. Y Dios tiene que hacer sanidades afuera para que nosotros nos demos cuenta de cuánta es la magnitud del milagro y de la sanidad que ocurrió en nuestro espíritu. Porque a nosotros nos impresiona lo que vemos, pero a Dios le impresiona lo que no vemos. Jesús le trae un hombre en unas cuerdas, 4 amigos lo bajan, ¿recuerdan la historia? Y cuando Jesús ve al hombre delante de él, dice, movido a misericordia, ¿qué necesitaba el hombre? Sanidad. ¿Y qué le dijo Jesús? Tus pecados han sido perdonados. Y cuando él dijo esas palabras, los que estaban allí comenzaron a decir, ¿pero quién es este? ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados? ¿Acaso se cree Dios? Y Jesús dijo, ellos no lo dijeron audiblemente, ellos lo dijeron en el corazón. Pero Jesús, que vio el corazón de Nicodemo, vio el corazón de ellos. Porque eso es lo tremendo de Dios. Ve el que tiene un corazón preparado para recibirle, ve el que tiene un corazón lejos de Dios. Y le dice a los que tienen el corazón torcido, ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Perdonar pecados o sanar a un enfermo? Y Jesús le dice, pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Eso es lo más difícil. Voy a hacer lo más fácil. Sanar a un hombre. A ti te digo, levántate y anda. Y cuando aquel se levantó y anduvo, y es por eso que los milagros todavía son necesarios, porque a la gente se le cierra la boca cuando ven el milagro. Lamentablemente, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría, pero los que tenemos a Cristo buscamos poder de Dios y sabiduría de Dios. El hombre se levanta y Jesús le dijo, vete y no peques más. Porque Jesús le está diciendo, sabes, hoy recibes tu sanidad física, pero si tu corazón sigue enfermo, mañana te veré en la misma camilla postrado. Pero si tu alma es liberada, tú caminarás en la victoria de aquel que te salvó. ¿Estamos recibiendo algo? Entonces Jesús dice aquí, en este versículo que acabo de leer, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En estas 2 declaraciones, en estos 2 versículos, Jesús está encerrando par de características de Dios que son inmensas y que solamente Él las tiene y nos las puede a nosotros compartir. La misericordia y la gracia de Dios. Digo conmigo, misericordia y gracia de Dios. Pero ya me lo hiciste repetir, pero ya se te había olvidado. Misericordia y gracia de Dios. Le está diciendo, así como el pueblo no merecía una solución, sino que merecía un castigo, Dios los liberó del castigo y les dio una solución en la serpiente de bronce. Así está el Hijo de Dios delante de ti, para que tú recibas lo que tú no te mereces. Pero escucha, Nicodemo, aunque la solución era para todos, solamente la recibieron los que creen. ¿Lo escuchaste? Aunque la solución era para todos, solamente lo recibieron los que creen. Los otros, los que dijeron, ¿qué? Serpiente de bronce, ni serpiente de bronce. ¿A quién se le ocurre que la mordedura de una serpiente y el veneno de una serpiente se quita con una serpiente de bronce? Eso es ilógico. Moisés, invéntate una vacuna para el coronavirus. ¿O no escucharon ayer cómo toda esta semana se han estado riendo del presidente Mike Pence? Porque antes de sentarse con los médicos a buscar solución, les dijo, vamos a bajar el rostro y vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos dé la solución al problema del coronavirus. Y se están riendo y están diciendo, miren, con oración se va a resolver esto. Sí, con inteligencia, pero con una inteligencia que viene de la oración, con corazones de hombres que en eminencia, bendito sea el Señor, bajan la cabeza y le dicen, Señor, danos sabiduría para encontrar ese problema. Hoy la gente se ríe de la oración, pero los que hemos conocido al Señor sabemos que lo que no puede hacer una vacuna, lo puede hacer el poder de Dios. Entonces Dios ahí le dice, la vida eterna es el resultado de que tú reconozcas que el Dios que quiere que tú tengas vida eterna es misericordioso y es Dios de gracia. El Dios que quiere entregarte la vida eterna sabe que tú mereces el castigo, pero quiere librarte de él. El Dios que quiere que tú tengas la vida eterna sabe que no puede darte lo que tiene para ti, pero quiere hacerte portador de su gracia.
Y para eso tú necesitas creer, no en la serpiente de Moisés, sino en el Hijo del Hombre que va a ser levantado como la serpiente de Moisés, para que cuando la serpiente eterna o la serpiente archienemiga de Dios, Satanás, venga a morderte, al mirar a la cruz y creer en el que está en la cruz, tú tengas la vida eterna y no el juicio eterno. Amén. Y luego salta al versículo que para nosotros es famoso, Juan 3:16. Y ahí dice, la vida eterna no solamente es el resultado de un Dios que es misericordia y es gracia. La vida eterna es el resultado de un Dios que sobre todas las cosas, en su esencia, es el amor en toda la expresión de la palabra. Di conmigo, amor. Amor no es un sentimiento, amor no es una emoción, amor es una persona y es Dios del universo, y por la fe en su Hijo, ahora es nuestro Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te quiere dar vida eterna por su misericordia, di misericordia, por su gracia, por su amor. Ahora escucha, tienes que creer. Y creer no es el razonamiento intelectual de que Jesús es Dios. Creer no es aceptar que históricamente Él existió. Creer no es aceptar el hecho de que fue colgado en una cruz, crucificado y clavado en un madero. No es solamente eso, eso es parte del creer. Creer no significa que Dios, o creer no solamente es creer, valga la redundancia, que Dios se metió en un cuerpo humano y se hizo hombre, Dios el Hijo. Creer no es solamente que Dios hecho hombre murió y fue sepultado y que inclusive resucitó, porque hay mucha gente que cree todo esto correcto, como los fariseos, pero sin embargo no tiene vida eterna, porque creer implica que cuando tú ves toda esta verdad revelada delante de ti, junto con esa verdad, Dios se hizo hombre, Dios murió por mí, Dios resucitó por mí, también ves tu miseria, y cuando ves tu miseria dices, yo no soy digno de recibir esta salvación. Ahora el que tiene mentalidad de orfandad se vuelve esclavo de su pecado y dice, apártate de mí, Jesús, como Pedro, porque soy un vil pecador. Pero cuando la gracia insiste, te hace entender que aunque tú no merecías la salvación y aunque tú no merecías la vida eterna, si crees en Él que hizo el sacrificio sustituto por ti, tú tienes vida eterna. Creer en Cristo implica arrepentimiento de pecado. Hay mucha gente hoy que cree en Jesús, pero cree en Jesús para que Jesús, algo así como los mafiosos que van al Vaticano y le entregan su ofrenda, supuestamente, digo, las malas lenguas dicen eso, que vienen ahí, ponen su ofrenda y luego le dice, ahora creo que porque yo hice un pago, hice un voto, este Dios me va a cuidar, y hay transacciones con Dios, y piensas que puedes seguir viviendo en el narcotráfico, en el mundo criminal, haciendo de las tuyas. Eso no es creer. Creer es decir, hay un antes y un después, hay una vida sin Él y hay una vida con Él. Antes estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Estaba muerto y ahora vengo a la vida. Antes vivía, pensaba y actuaba de una manera, pero ahora porque la vida eterna se me reveló, se me puede meter por dentro y me va a transformar en otra persona. Creer es un proceso de transformación donde hay arrepentimiento, confesión y declaración. Me arrepiento de mis pecados, los confieso delante de Dios y declaro con mis labios, según creo en mi corazón, Jesucristo, Hijo de Dios, eres el Salvador del mundo, eres el Señor de mi vida, eres mi sustituto en la cruz, eres la vida que yo necesitaba. No solamente me perdonas de lo que hice, sino me transformas en el diario vivir. Permíteme afirmar algunas cosas que la vida eterna es o puede hacer. La Biblia nos enseña, lo acabamos de leer en estos versículos, que la vida eterna solo la puede dar Jesús, porque Él es la vida eterna. La vida eterna solo la puede dar Jesús. Y yo sé que hay una necesidad en esta generación, no solamente dentro de las iglesias, sino fuera de las iglesias, de experimentar lo eterno, lo espiritual, lo divino. Pero no se puede experimentar lo eterno, lo espiritual y lo divino. Digo, se pueden experimentar otras cosas espirituales y aparentemente divinas que son demoníacas, pero a Dios solamente se experimenta conociendo al Hijo. Porque inclusive tú no puedes tener una relación con el Espíritu Santo si tú no tienes primero una relación con Jesús el Hijo. ¿Lo entendiste? El Espíritu Santo no puede vivir dentro de ti si tú no has tenido una experiencia de nuevo nacimiento. Por eso le dice, tú tienes que nacer de nuevo. You have to born again.
Tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Porque cuando tú naces del agua y del Espíritu, y cuando tú reconoces tu pecado y tú lo confiesas de corazón y tú ves tu necesidad y tú le dices, Señor Jesús, tú eres el único que me puede salvar. En ese momento de confesión, dice Pablo luego después, vino a tu corazón el Espíritu Santo, y Daniel lo afirmaba el domingo pasado, y selló tu corazón con el Espíritu Santo y te dijo, ahora eres pertenencia de Dios, le perteneces al cielo, la vida vino dentro de ti, y la persona importante del Espíritu Santo comienza a moverse dentro de ti, a enseñarte todas las cosas, a revelarte el corazón del Hijo, a conocer el corazón de tu Padre, a tener una relación eterna con el único que te puede sostener por el resto de la eternidad. Si queremos al Espíritu Santo, tenemos que tener una relación cercana con el Hijo, que es el que abre la puerta para que el Espíritu Santo venga, porque ellos no trabajan por separado. No hay tal cosa como que el Espíritu Santo diga, me voy a mover en ti aunque sé que no te llevas bien con Jesús. El Espíritu dice, yo vine para dar testimonio del Hijo. Mientras más me mueva en ti, mientras más me conozcas a mí, más vas a amar a Jesús. Y más te vas a rendir al Padre. Porque los tres somos uno. La vida eterna solo la puede dar Jesús. La vida eterna resulta del amor de Dios por nosotros. ¿Tienes vida eterna? ¿Tienes vida eterna? Adentro en tu corazón debes estar saltando de alegría. Ahora deja que tu cara se entere. ¿Tienes vida eterna? Tu espíritu debe estar danzando. Ahora dile a tus pies, tú también. Porque yo no soy, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo también. No es algo así como, yo por ahí he oído corrientes que dice, tú eres un espíritu que vive un alma y tiene un cuerpo. No, yo soy espíritu, alma y cuerpo. Porque lo otro es gnosticismo. No soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Yo soy espíritu, alma y cuerpo. Después ustedes le dan taller a eso y preguntan al Espíritu Santo. Pero son dos cosas diferentes. Porque Dios no le da importancia a una parte de ti más que a otra. Tú eres la esencia de tu ser. Y cuando tú estás experimentando a Dios en el Espíritu y algo dentro de ti salta, le dice a tu alma. Por eso las emociones no son malas, porque las creó Dios. No sé si alguien sabe eso, que las emociones no las hizo el diablo, las manipula, pero las hizo Dios. Y cuando tú rindes tus emociones a la experiencia que tienes con el Señor en el Espíritu, estas sirven para manifestar en lo visible quién es Dios para ti. Entonces no le tengan miedo a las emociones. Las emociones malas son las que vienen de una mente que está descentralizada de Dios, pero una correcta relación con Dios se mueve y expresa emociones en dependencia del Espíritu Santo. Si alguien está entendiendo eso, recíbelo, aunque no es la enseñanza para hoy, pero es algo que Dios quería afirmar en ti. Vida eterna es el resultado del amor de Dios por ti. Alguien debe saltar de alegría en este lugar. Ahora, esta declaración es mucho más profunda de lo que acabas de escuchar, porque el amor de Dios por ti no quiere decir que Dios te permite vivir por cuenta propia y decir, sabes, como Dios me ama, yo voy a vivir haciendo lo que me dé la gana. Y entonces, como soy amado por Dios, es como el niño de papá que entra y deshace y acaba y destruye un lugar y lo rompe y lo acaba y después dice, oye, ¿quién va a pagar esto? Arréglatelas con mi papá. Porque él cree que puede deshacer porque tiene un padre atrás rico y que lo esté sosteniendo en todos sus errores. Ese no es Dios. El amor de Dios no te da permiso para que tú vivas haciendo lo que tú quieras hacer. Tenemos que entender, lo primero que nos enseña el Espíritu Santo cuando tenemos vida eterna es el verdadero concepto de la libertad. ¿Sabes lo que es ser libre en el reino de Dios? No es hacer lo que tú quieres, es amar la voluntad de Dios. La libertad en el reino de Dios no es hacer lo que nosotros queremos, porque esa fue la mentira que el diablo le metió al ser humano. Mira, cuando tú seas agente libre y tú muerdas la fruta, tú vas a ser Dios y vas a poder hacer lo que tú quieras, y eso es libertad. Y Dios les dijo, no, eso es muerte. Porque cuando tú haces todo lo que tú quieres, vas a separarte de mí. Y cuando tú estás separado de mí, tú no funcionas. Tú no funcionas. Pero cuando tú estás en mí, tú tienes libertad. Por lo tanto, libertad no es hacer lo que yo quiero. La libertad que te enseña el Espíritu Santo es amar la voluntad de Dios. Los papás que tienen adolescentes. Ay, ¿cómo hago para que mis hijos hagan lo que Dios quiere que hagan? Mira que les pongo el versículo ahí en la pared que dice, amarás al Señor tu Dios. Y no funciona. Y le amarré un nudo en la camisa ahí con un texto bíblico. Y tú haces un montón de cosas, pero escucha esto. Tú lo que tienes que orar
vivir de tal manera que tus hijos tengan una experiencia con el Señor. Porque cuando tus hijos tienen una experiencia con el Señor, lo conocen, lo reciben, ellos van a amar hacer la voluntad de Dios. Ellos van a amar hacer la voluntad de Dios. Por el contrario, si ellos no tienen una experiencia con el Señor, ellos van a estar aquí adentro aburridos. Y ellos van a decir, ¿cuándo se acaba esto? Pero cuando ellos tienen una experiencia con el Señor, ellos dicen, dame más. Porque eso es lo que yo estaba esperando desde el lunes pasado. Eso es lo que yo estaba esperando el martes, el miércoles. Yo quiero palabra de Dios. Yo quiero amar la voluntad de Dios. Yo quiero crecer en Él. Y eso es lo que define que tú y yo somos hijos de Dios. El nivel de necesidad, de amor, de ansia que tenemos por el Señor, que va en aumento por causa de que Él, el amor, ha venido a residir en nuestros corazones. La vida eterna ha sido diseñada para el que cree. Di conmigo, la vida eterna ha sido diseñada para el que cree. Pero lo dijeron muy bajito, no quieren que alguien se entere, ¿verdad? La vida eterna ha sido diseñada para el que cree. Y ustedes dirán, ¿por qué hacer énfasis en esto si eso es obvio? No, no es obvio. Hay corrientes teológicas como el universalismo, que están de moda hoy. El universalismo dice, como Jesús murió por todos, todos son salvos. Aunque le pidan a Buda, aunque sigan las enseñanzas de Confucio, aunque ahora sean musulmanes, no importa, al final todos van a ir al cielo, porque Cristo murió por todos. Se llama universalismo. El universalismo no cree en el infierno, cree que todos van al cielo. No cree en el castigo, cree que todos tendrán recompensas. Porque creen una falsa verdad de Juan 3:16. Creen en un concepto de amor que se queda con la primera parte del versículo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y dice, ¿lo ves? Amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Sí, es cierto, pero para que el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo creo, pero creer no es eso, que el Espíritu Santo te enseñe lo que es creer, porque los que creyeron fueron transformados. Los que creyeron fueron cambiados. Los que creyeron que decían malas palabras dejaron de decirlas, y no porque se reformaron en un instituto bíblico que les enseñó a hablar bonito, sino porque el Espíritu Santo te va quitando el amor por las malas palabras y el deseo por las buenas palabras. Te quita el amor por la mentira y te enseña a amar la verdad. Por eso no se puede producir la vida de Dios de afuera hacia adentro. La vida de Dios se produce de adentro hacia afuera. Por eso tú tienes que recibirla, por eso es un milagro, por eso es del agua y del Espíritu. Tú tienes que desearla y decir, ven a mi vida, vida de Dios. Me cansé de la mentira, me cansé del engaño, me cansé de ser un seductor de mujeres y de buscar placer en camas ajenas. Me cansé de que la bebida calmara el ansia de mi alma y realmente no encontré en ella nada. Me cansé de todo lo que parecía lo mayor y lo máximo en este mundo. Y ahora quiero la verdad, quiero la vida, y por eso te quiero a ti, porque no tengo verdad ni tengo vida si no te tengo a ti. Ahora, permíteme declarar esto que es muy importante. Los versículos 17 y 18 lo afirman, que la vida eterna se reveló a este mundo para que este mundo supiera que este mundo, nosotros, los seres humanos, ya estábamos condenados. Ahora sí me están mirando feo ustedes. Dice la Biblia, Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. ¿Alguien dice amén a eso? Y dice el 18, el que en él cree no es condenado. Pero mira la parte final del 18. Pero el que no cree, no dice que será condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Después tú lees Romanos capítulo 5 en tu casa. Y en Romanos capítulo 5 Pablo dice, en Adán todos pecamos. Y lo que te está diciendo es, mira, cuando Adán, que era el responsable de toda la herencia humana, mordió aquella fruta y desobedeció a Dios y empezó a vivir por cuenta propia, todos los que nacimos en este mundo, nacimos condenados. Es decir, ninguno de nosotros nacimos 0 millas. ¿Entendieron? Ninguno de nosotros nacimos 0 millas. Porque un niño trae una pelota y tú arrebátale por la fuerza a ese niño la pelota. Es un acto de negativo, yo lo sé, pero por un experimento. Aquí está el niño Wes. Y el niño Wes tiene un celular en la mano y ahora se lo arrebato
Pero yo al quitárselo le digo, mira, en lugar de tu teléfono, que vamos a suponer que es una pelota y él es un niño, te voy a dar esta piedra. Y yo le quité lo que él quiere. ¿Qué él va a hacer con esa piedra? Me la va a meter por la cabeza porque él quiere su pelota de regreso. Entonces, ¿sabes qué está diciendo de eso? Eso es defensa propia, dices tú. Pero también es pecado. Porque es justicia propia. Porque le dice a ese niño desde temprano que cuando no hacen lo que él quiere o cuando lo violentan, él va a hacer, claro, el primero que pequé fui yo, ¿verdad? Estamos de acuerdo, pero para poner un ejemplo. El pecado está en nosotros desde el principio. Si tu hijo tiene 2, 3 años y tú le dices un día, como lo hacía mi sobrino David, él tenía la costumbre, él venía y se acercaba a los outlets, a los tomas de la corriente, con su dedito y él lo trataba de acercar. Claro, no pasaba nada. Pero los padres, por temor, le decían, no lo hagas, no lo toques. ¿Y qué dijo el niño? Uy, divertido. Ahora yo tengo el control de mis papás. Ellos se asustan cuando yo hago esto. Fíjense, ¿de dónde viene eso? De Adán. 2 años. Entonces, un día el niño buscó una presilla. ¿Quién le dijo que una presilla, cuando tocaba el contacto, una presilla de metal del pelo de su mamá? ¿Quién le dijo a ese niño que el contacto de metal con metal transmitía corriente? Está intrínseco. El ser humano llegó a conclusiones por una sabiduría que Dios puso, pero la sabiduría que Dios puso en nosotros es tan grande que cuando sirve al pecado, produce pecado. Entonces el niño se acercó y el padre, me recuerdo, casi temblando le decía, no lo hagas, pero no se acercaba, yo no sé por qué no lo agarraba. Porque sabía que es tan rápido los niños que cuando tú te acercas, él te hace rácata. Y entonces para tratar de entrar en una negociación, él le decía, no lo hagas, Pipo, no lo hagas, no lo hagas. Y el chiquito hace rap. Y después la agarró con los ventiladores. Y él con estos 2 dedos, él miraba al padre y le decía, y él, no metas el dedo, no, hasta que un día metió el dedo y gracias a Dios era uno de estos suavecitos, pero el golpe que le dio hizo que él ya no tocara la corriente ni el ventilador. Pero ¿quién le enseñó a él a hacer esas cosas? El pecado que estaba en él. ¿Quién te enseñó a hacer todas las malas cosas que tú haces? El pecado que está en ti. Ya estamos condenados. Entonces Jesús en su inmensa misericordia viene y nos dice, aún siendo condenados y mereciendo la condenación, yo les doy la oportunidad de que crean y que tengan vida eterna. Pero Señor, no me la merezco. De eso se trata. De que tú creas que tú no te la mereces. Pero Señor, no soy digno. De eso se trata. Porque no son los orgullosos los que hacen demandas, sino los humildes los que entran a mi reino. No es el fariseo afuera o en la parte delantera del templo diciendo, mira cuántos diezmos di, cuántas oraciones hice, cuántos ayunos cumplí. Es el publicano golpeándose en la oscuridad. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Cuántos años llevas en el cristianismo? ¿Cuántos años? Piensa por un momento. ¿Se te olvidó eso? ¿Se te olvidó aquel día que te dabas golpes de pecho y te dolías en el corazón viéndote como un terrible y condenado pecador? Porque si se te olvidó, te has vuelto quizás en alguien que se cree que se merece la vida eterna. Pero la victoria de nuestra fe está en que todos los días seamos el publicano que se golpea el pecho y le diga, Señor, todavía no soy digno de esta vida. Pero tú decidiste que con todo y mi vida torcida, yo fuera parte de tu casa, yo entrara a la familia, yo fuera hijo. Yo me gasté la herencia, pero tú me la devolviste para que la tenga para siempre. Yo me quité las ropas de hijo y tú, cuando vine todo aplastado, me volviste a vestir con ropas limpias. Yo arranqué de mi dedo, el anillo de hijo y te dije, no lo quiero más, no quiero que ser parte de esta familia. Pero tú viniste con tanto amor y me dijiste, otra vez pongo anillo en tu dedo, porque otra vez quiero que tú seas hijo en esta casa. Nosotros estábamos perdidos y sin embargo Dios quiso darnos vida. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Que no sé. Mire, el éxito de la vida cristiana, el éxito de la vida en Cristo, y ese es el primer amor. Por eso le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, has perdido tu primer amor. Pues ¿sabes por qué? Porque ahora funcionas como si todo lo que tú haces, tú te lo merecieras. Ahora funcionas en piloto automático. Ahora llegas el domingo en la mañana y dices, ahora es una hora de levantar las manos. Si no lo hago, me van a mirar y me van a regañar. Entonces te pones en posición de adorador. Esos no son los hijos. Los hijos dicen, qué privilegio tengo de que tengo un nuevo domingo de entrar a la casa del Señor y de este lado de la eternidad, porque allá es natural.
Allá es natural. Allá es natural. Yo tuve un sueño con mi mamá hace un año atrás. Me dice, yo quiero tener un vestigio de la eternidad. Y el Señor me mostró. Y estaba yo al pie de un monte. Arriba había un trono. Y a la par, alrededor de ese trono, una multitud de gente. Y de momento escucho voces que están adorando. Y de momento veo a mi mamá. Y empiezo a decirle, mami. Estaba joven, como cuando yo era niño. Mami, mami. Y la voz que está a mi lado, la misma que me habla en todos los sueños que son de Dios. ¿Será el Señor? ¿Será un ángel? No sé, pero yo conozco esa voz. Me dijo, no la llames más. Y ahora ustedes van a saber quién fue. Y me dijo, no la llames más. Su mirada y su corazón están puestos en mí. Ella no puede escucharte a ti. Porque cuando tú entras al cielo, adoración no es una alternativa. Es el resultado de la atmósfera, de la realidad donde tú vives. Pero de este lado de la eternidad, nosotros, por eso el rey David lo llamaba la tierra de los vivientes, esta tierra. Porque tú tienes todavía la libertad de decidir ser un adorador o no serlo. Y cuando tú de este lado de la eternidad, con todas las oportunidades que tú tienes en Miami, los malls están lindísimos, la playa espectacular, la ciudad es increíble, y que tú estés aquí, en este pedacito de terreno, decidiendo adorar a Dios, tú tienes que haber tenido un encuentro con la vida eterna, o llegaste por una motivación equivocada, una de dos. O llegaste pensando que hay algo mágico aquí que tú te vas a llevar a tu casa, o llegaste enamorado del Cristo que conociste, que se te metió por dentro, y por eso a ti no te tienen que decir adora, porque el resultado natural de tu corazón, que ha sido revelado a tu corazón, el Hijo de Dios, es adorarlo. Es adorarlo. En el camino se nos olvida. En el camino nos olvidamos lo que es la vida eterna. ¿Sabes? Termino con estas palabras de Juan 3. Versículos 19 al 21. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gran pelea eterna no es entre el bien y el mal, es entre la luz y las tinieblas. No sé si lo entiendes. Porque el ser humano se esconde detrás de las tinieblas, porque es en la oscuridad donde no se ven los pecados. El ser humano se esconde fácil detrás de la religiosidad, porque la religiosidad te hace lucir bonito por fuera, aunque estés podrido por dentro. Pero el ser humano sabe que las experiencias cristianas profundas con el Señor Jesucristo y con su Espíritu Santo es luz, y ahí se expone quién realmente eres. Si eres un hipócrita, se va a ver. Si eres un mentiroso, se va a ver. Si eres alguien que está lleno todavía de maldad, se va a ver. Los hombres huyen de la luz porque la luz muestra que sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es casi otra prédica. ¿Me dan una hora más? No, tengo que terminar. Pero rapidito voy a querer concluir con esto. Dice el Señor Jesús en esta gran revelación de Juan 3. Esta es la condenación. La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Él es la luz. Fue la luz, es la luz y será la luz, porque Él no vive en el tiempo. Él es eterno, aunque por algún tiempo vivió entre los hombres. Él es la luz eterna de Dios. Él es la luz con la cual Dios creó el universo. Los científicos dicen, para que exista mundo hizo falta luz, y para que existiera mundo hizo falta Cristo, porque Él es la luz del mundo. Alguien diga conmigo, luz. La luz vino a los hombres, pero en realidad los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pregúntale a un niño, ¿qué te gusta más, la noche o el día? Y el niño te va a decir, el día. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la noche. Pero resulta que cuando crecemos nos gusta la noche para hacer nuestras fechorías. Porque de día se ve lo que haces, pero de noche no. Los que aman las tinieblas aman la oscuridad. Y asimismo en el sentido espiritual hay cosas que son tinieblas aunque parecen luz.
Hay demasiadas tinieblas en las iglesias y la gente escondida detrás de esos paravanes, metidos detrás de esas tinieblas que parecen luz, pero que son en realidad tinieblas, porque ellos están dentro de sistemas donde tú puedes practicar la fe externa, pero que saben que si se mueve a una intimidad con el Señor, por eso es tan difícil crear una iglesia que promueve intimidad. Por eso es tan difícil invitar a la gente a que venga a la luz, que se exponga a la presencia de Dios, porque el ser humano quiere mantenerse en la sombra y desde aquí decir, dame lo que a mí me conviene mientras vivo lo que a mí me gusta. Pero el reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios, tú renuncias a lo que a ti te gusta y tú sabes que el Padre te dará lo que a Él le conviene y lo que es mejor para ti y tú lo recibes con agrado porque ahora tú amas la luz. Ahora tú amas la luz. La vida eterna se reveló, se revela y se sigue mostrando para ver quién ama la luz y quién ama las tinieblas. Nadie puede amar la luz si no ha nacido de nuevo, aunque simpatice con el Evangelio. Y dice Jesús, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Me permiten hacerle una pregunta? Que ustedes me describan rapidito, que algunos de ustedes me digan una sola palabra, los que puedan decirlo. ¿Qué es hacer lo malo? Pónganme ejemplos. ¿Qué es hacer lo malo? Eso está fantástico. Pero pónganme ejemplos prácticos. Por ejemplo, ¿qué decimos nosotros? Eso es malo y lo separamos de lo bueno. ¿Qué es malo? Mentir, robar, adulterar. ¿Qué más? Matar. ¿Qué más? Exacto. Chismear. ¿Qué más? ¿Cómo? Mentir. Sigan. Exactamente. Ahora, ¿con quién él está hablando? ¿Se olvidaron de con quién era el diálogo? Con Nicodemo. Posiblemente Nicodemo trataba por todos los medios de no decir ninguna mentira, porque sabía que si mentía quebrantaba la ley, y él creía que se salvaba por la ley. Posiblemente Nicodemo no le había robado a nadie ni un lápiz, porque él sabía que robar era ir en contra de uno de los mandamientos de Dios, y él quería guardar la ley. Nicodemo no miraba a ninguna mujer, tenía unos lentes negros, pero no para mirar detrás de ellos, sino para no ver nada. Él le había pedido a Dios ser miope, porque él no quería faltarle a Dios ni con la mirada, porque él dependía de la ley. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios le está hablando a un hombre de obras malas, cuando posiblemente él ha intentado hacer lo bueno toda la vida. Porque nosotros llamamos malo robar, mentir, todas estas cosas, pero Jesús está también diciendo, ¿sabes qué? Leer la Biblia pensando que la Biblia es la vida eterna, sin conocer que la Biblia da testimonio de mí, que soy la vida eterna, es malo. Venir el domingo a la iglesia con la mentalidad de llevarte un milagro es una obra mala. Hacer oraciones para ganarte el cielo es tan malo como robarle el lápiz al vecino. Pastor, eso está duro. Sí, está durísimo. Porque Jesús está diciendo aquí que lo malo no es solamente lo que nosotros llamamos malo. Lo malo es también todo aquello bueno que nosotros hacemos sin que Cristo sea el autor de eso. ¿Y de dónde yo saco eso? Del día final, cuando Jesús dice, y se pararán delante de mí algunos y dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Pregunto, ¿es malo echar fuera demonios en el nombre de Jesús? No. En tu nombre sané enfermos. Pregunto, ¿es malo sanar enfermos en el nombre de Jesús? No. Y dice, en tu nombre liberé, en tu nombre sané, en tu nombre anuncié todas las verdades, en tu nombre, Señor. Y el Señor les va a responder, miren, no los conozco. Y luego dice, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo? ¿Hacedores de maldad si lo que hacían era sanar, liberar y predicar? ¿Cómo? ¿En qué momento sanar, liberar y predicar se volvió en algo malo? Jesús está poniendo lo extremo en el reino de Dios. Tú tienes que tener demasiada intimidad con el Señor para ser usado por el Espíritu Santo para sanar, liberar y predicar. Es fácil cantar, sanar, liberar y predicar. Es una obra poderosísima del Espíritu Santo que demanda ayuno, oración y dependencia de Dios. Si lo haces en el Señor. Pero cuando alguien se enamora de la teología, se enamora de la doctrina, se enamora de hacer eso, pero no se enamora del Cristo que lo provoca, en el intento de hacer algo que Cristo no está presente, eso es una obra mala. ¿Sabes por qué? Porque ellos se paran delante de Cristo y le dicen, no estoy aquí por causa tuya, estoy aquí por causa de lo que hice supuestamente en tu nombre. Estoy aquí por causa de lo que supuestamente hice en tu nombre. Enseñar la Biblia es pecado
cuando el centro de nuestra relación no es Cristo y es la Biblia. Hay un himno que cantaban las iglesias que para mí fue un error. Le cantaban a la Biblia. Y aunque la Biblia es preciosa, tú no puedes cantarle a la Biblia. Tú tienes que cantarle al Dios de la Biblia. Jesús lo dijo: escudriñen las Escrituras, porque ustedes creen que las Escrituras son la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Que tu pasión por las Escrituras no sea aprender las Escrituras. Nicodemo se las sabía de memoria, y por eso podía pelear con un saduceo y encontrar versículos donde afirmaba que sí hay resurrección. Nicodemo podía pelear con los saduceos y demostrarle que sí existían ángeles y demonios. Nicodemo podía demostrarle a los saduceos que sí había infierno y cielo porque conocía las Escrituras. Pero Nicodemo no podía ver el reino de Dios personificado delante de él y no podía entrar al reino de Dios porque no tenía vida eterna. Y qué triste será cuando algunos, con todo lo que supuestamente han hecho para Dios, se queden fuera, y los borrachos y los perdidos, pero perdonados, limpiados, como dice Pablo a los Corintios, y ni los inmorales, ni los ladrones, ni los hechiceros, ni los adúlteros, ni los asesinos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de los cielos. Y eso eran muchos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido perdonados, ya han sido santificados. Y cuando toda esa gente que tiene mala reputación le pase por al lado a los que tenían buena reputación en la tierra, qué triste será cuando ellos entren al reino de los cielos, no porque Dios aceptó su borrachera, sino porque ellos renunciaron a sus vicios y a sus pasiones desordenadas, porque amaron más la luz que las tinieblas y dijeron: es verdad, en la luz se expone mi pecado, pero eso es lo que yo necesitaba, que se expusiera lo que me estuviera haciendo daño para tomar conciencia de eso, renunciar a eso y abrazar esta vida que no es un sistema de creencia, es una persona, se llama Jesucristo, y quiero tener con Él una relación eterna y para siempre. Métete por dentro mío, Espíritu de Cristo, ven a tener conmigo una relación, porque yo no puedo ver el reino si no nazco de nuevo. ¿Qué quería Nicodemo? Ver el reino de Dios. Y Jesús le dice: Nicodemo, para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Porque realmente cuando tú naces de nuevo, no solamente ves el reino, entras a él. Y cuando tú entras a él, comienzas a ver de acuerdo a cómo se ve en el reino. ¿Tú quieres tener visión espiritual? No le pidas a Dios: dame visión, dame visión. Entra al reino. Cuando tú entras al reino, es natural ver lo que Dios ve. Cuando tú entras a través de Cristo en una relación personal con Él y con el Espíritu Santo que viene para afirmar que estoy en Cristo, es natural ver las cosas como Dios las ve. Él te las va a revelar. Si no estás viendo, es porque a lo mejor has probado, has gustado, has deseado todas estas cosas, pero no has nacido de nuevo. Quiero que te pongas de pie un momentito. Me encantó predicarte hoy porque terminaron en silencio.